Inicio la etapa número 4. Instalación y configuración del toolbox de MATLAB de nombre Simulink PLC Coder. Con el ánimo de poder llevar nuestra arquitectura ya realizada en Simulink al entorno como Codesis, es necesario poder hacer uso de una herramienta la cual permita pasar toda la configuración que tenemos ya diseñada al lenguaje estructurado. Para ello haremos uso del toolbox de MATLAB de nombre Simulink PLC Coder. Para poder instalarlo, nos vamos a la ventana principal de MATLAB y ejecutamos los complementos. Una vez cargada la ventana, procederemos a escribir en ella el nombre Simulink PLC Coder. Y el toolbox hará referencia al primero que nos aparece, el cual, como podemos ver, ya se encuentra instalado y este proceso se está explicando básicamente para el usuario que quiera hacer uso de esta herramienta, lo puede hacer mediante el presente video. Es así como aquí le aparecerán estos tres botones, alguno de ellos le aparecerá para poder instalar el toolbox. Una vez instalado ya en nuestra PC, volveremos a Simulink y en él podremos encontrar, si nos vamos a la pestaña de apps, que ya nos aparece como tal un logo que nos indica el PLC Coder. Para ello cliquearemos sobre el mismo y nos aparecerá una nueva pestaña en nuestro Simulink. Para ello podremos ir a la ventana o la configuración dando clic en el engranaje y entraremos a la configuración de nuestro toolbox. En esta pestaña que aparece ya seleccionada, que es PLC Code Generation, si desplegamos el panel Target ID, podemos darnos cuenta que él maneja una serie de software en los cuales se ajusta la generación del código, se ajusta a ellos. Encontramos en sí 15 software diferentes y maneja 21 versiones en total, las cuales la primera de ellas como tal vemos que son Codesis en su versión 2.3, 3.3 y final, que son 3.5, además de software de programación para PLCs como TIA Portal o Symantec. Finalmente también encontramos los PLCs de tipo Rockwell y Bergford. Es así como en nuestro caso lo generaremos en Codesis 3.5 y a partir de ahí estableceremos como tal la ruta de ubicación de nuestro archivo, en este caso escritorio, y la dirección o la ruta de la carpeta. Para ello lo vamos a llamar arquitectura proyecto. Una vez distribuido esto, podemos irnos a la sección de comentarios, en la cual básicamente hace referencia a si queremos o no que una vez generado nuestro código de programación en PLC Coder aparezca comentariado o explicando ciertas cositas relevantes sobre nuestro código. Lo dejaremos por defecto cliqueado y en la ventana de optimización, Identifiers, Report y Interface lo dejaremos como tal por defecto, lo cual una vez configurado ello procederemos a aplicar y a aceptar los cambios. Una vez hecho esto, el PLC Coder maneja o se generan los códigos de programación por medio de la selección o el hacer en Simulink unos subsistemas. Para ello tenemos que como tal encerrar los elementos que son de nuestro interés. En este caso van a ser tres: el controlador PI, la función de transferencia y el punto suma que se asocia con la perturbación. Esto debido a que si bien podemos ingresar en nuestro subsistema la perturbación 2 o la perturbación, esto lo que generaría es que no sea modificable fácilmente o como si fuese un parámetro ya establecido, lo cual no es así, ya que este parámetro queremos que sea modificable. Es así como dejaremos nuestro subsistema o fuera del subsistema este elemento. Del mismo modo lo tenemos que hacer con este punto suma o el primer punto suma, ya que viene procedente de una realimentación. Algo que si nosotros bien lo podemos generar en un subsistema con dicha característica, una vez generemos el código en PLC Coder, él nos generará un error, ya que no admite o no soporta esta realimentación.
Dicho esto, seleccionamos nuestro subsistema. En estos 3 puntos que aparecen en la parte inferior derecha, buscaremos la función que nos diga crear subsistema. Daremos clic ahí, se nos generará como tal un bloque funcional en cuyo interior, si damos doble clic sobre el mismo, encontraremos los mismos parámetros que teníamos anteriormente. En este caso voy a cambiar, primero que todo el controlador, ya no es un PID sino un PI. Y siguiendo con la misma temática, tenemos una entrada 1 que hace referencia a la salida de las dos funciones de tipo escalón con la realimentación, el cual, si bien se llama 1, en el bloque funcional tenemos el nombre de U. Es entrada 2 que hace parte de la perturbación, de la entrada de la perturbación. Finalmente tenemos una salida 1, la cual encontramos en el bloque funcional tal cual llamada 1. Procederemos a ajustar un poco más nuestra arquitectura, hacerla un poco más bonita. Y una vez conseguido ello, procederemos a generar nuestro código de programación en lenguaje estructurado. Es así como seleccionamos nuestro bloque funcional, en este caso se va a llamar subsistema, lo seleccionamos y nos vamos a la sección de PLC Code. Es así como podemos ver, antes de poder generar nuestro código de programación, generar o convertir nuestro bloque funcional en un sistema atómico, es decir, que primeramente reconozca como tal los elementos que tiene en su interior. Hacemos clic en ello e inmediatamente se nos habilita la función de generar el código o generar PLC Code. Aquí tenemos como tal el nombre que le vamos a dar, en este caso lo dejaremos como tal el nombre del subsistema o del bloque funcional, y daremos clic en Generate PLC Code. En esta ventana de diagnóstico veremos como tal todo el proceso de compilación, en donde podemos ver que hace diferentes simulaciones y finalmente obtiene el código generado. Para ello podemos ver que aquí empieza a hacer como tal su proceso, además de simulación, su proceso de ejecución y compilación, obteniendo finalmente el archivo. Aquí, como podemos ver, dice Generate Files y se nos va a crear en la ruta de arquitectura-proyecto Ultimate o ultitlite.xml. Este nombre lo adquiere efectivamente del cómo hemos guardado nuestro archivo. En este caso, como no lo hemos guardado, aparece con el nombre por defecto. Dicho esto, aparecerá como tal, una vez terminado el proceso, una ventana de Code Generation Report, en el cual nos interesará la sección de Generate Files, en donde daremos clic y efectivamente encontraremos el código de programación o código generado en texto estructurado por parte de PLC Coder. Si empezamos a analizar este código, podemos darnos cuenta que de la línea 1 a la 21 el software nos da una pequeña descripción del proyecto, iniciando por el nombre de nuestro archivo. Del mismo modo, encontramos en la línea 5 lo más importante para nosotros: el código no se genera solo en lenguaje estructurado, sino que además se ciñe a la Standards IS 61131-3. Continuando con ello, procederemos a que el software nos genera el nombre del proyecto, el nombre del creador, en este caso se adquiere o toma el nombre del PC que estamos trabajando, y además de establecer la versión del PLC Coder que estamos manejando, en este caso la 3.3, y la versión de MATLAB, la R2020B. Es así como también nos muestra el destino final o el software final al cual vamos a llevar nuestro código generado, que es Codesys en su versión 3.5. Continuando con ello, encontramos en la línea 22 ya como tal nuestra estructura del lenguaje de programación y nuestra estructura del código de programación. Para ello, entramos en la línea 23 hasta la 38, podemos darnos cuenta que se definen las variables de nuestro sistema. La primera de ellas hace referencia a las variables de entrada, en donde estableceremos las ventanas en paralelo con el fin de poder establecer qué es cada variable. La primera de ellas, de nombre es SMTOType, es de tipo entero y hará referencia a la entrada
por la cual se ejecutarán los diferentes casos que tenemos en esta sentencia en la línea 39, que es de tipo case. Entonces, depende del valor que adopte esta variable, entrará o ejecutará alguna de estas dos etapas que se tienen y que se hablarán más adelante. También estableceremos una entrada tipo U, la cual efectivamente hace referencia al producto de las funciones de tipo escalón y la realimentación de nuestro sistema. Esa variable es de tipo real, y del mismo modo tenemos una variable de entrada tipo 2 que hace referencia a nuestra perturbación. Como variable de salida tenemos una sola que se llama out1, que es de tipo real, que efectivamente, como podemos ver en nuestro sistema, solo tenemos una de ellas. Ingresando en el subsistema, encontramos la siguiente variable, que es la variable integration dstate, que es de tipo real. Esta hará referencia, junto con la discrete transfer function state, al estado o el valor de las condiciones iniciales que le hemos dado tanto al integrador, a la KI del PI, como a las condiciones iniciales que le hemos dado a nuestro sistema de tercer orden. Para ello, si entramos a la configuración, como pudimos ver en videos pasados, podemos cerciorarnos que esta debe ser de valor 0. Y las de la función de transferencia del mismo modo son 0. Aquí continuando con el código generado, tenemos también una salida de nombre RTB Discrete Transfer Function, que si bien es una variable temporal, lo que hace referencia es a la salida de la función de transferencia, es decir, a este proceso que estamos demarcando en Simulink. Igualmente tenemos que manejar se maneja una variable temporal de Discrete Transfer Function temporal, el cual permitirá guardar o almacenar datos temporales con el fin de obtener esta salida que tenemos del sistema o de la función de transferencia. Dicho esto, terminamos como tal con la explicación de las variables que maneja el PLC Coder y entramos con el código de programación en sí. Para este caso, PLC Coder asume que manejaremos una sentencia de tipo case cuya entrada será la variable SSMeToutType, la cual, dependiendo su valor de tipo entero, ejecutará alguna de las etapas que tiene esta sentencia. En este caso tenemos dos, el primero de ellos hace referencia al SSInitializate y el segundo al SSStep. Ambas son variables de tipo globales y que son constantes, es decir, que son variables que durante la ejecución del programa no podrán ser cambiadas. Por ende, digamos que en un principio no nos serviría, pero ya vamos a entrar en ello más adelante. En este caso tienen que ser constantes, dado a que efectivamente estas variables de case deben ejecutar si solo si se llegaría a un valor determinado, o si el SSMeToutType, esta variable, llega a alguno de estos dos valores. Es así como, iniciando con el primer caso, podemos darnos cuenta que en este establece el valor de nuestras condiciones iniciales. En este caso, y como ya explicamos anteriormente, son de 0, por ende todas ellas van a ser de 0. Y continuando con el siguiente caso, encontramos aquí ya nuestro código de programación en sí, en donde podemos determinar la primera variable, que es de tiempo discreto temporal, que nos servirá para obtener la función de la salida de la función de transferencia. Como podemos ver, aquí se está ejecutando o se tiene como tal esta variable. Del mismo modo, vemos que ambas dependen, si bien esta temporal depende del estado del integrador o el valor del KI, todas dependen del valor de las constantes de los valores iniciales de la función de transferencia, o que vayan adoptando los valores de la función de transferencia. Continuando con el código de programación, encontramos que se debe actualizar ese valor de KI. Entonces, para ello tenemos un integrator dstate, el cual se ve afectado por la entrada U y por el valor que antes se tenía de esta variable. Como podemos ver, en un principio era 0, pero dado esta sentencia podemos decir que se va actualizando constantemente.
Finalmente encontramos la actualización de nuestras condiciones iniciales determinadas por la función de transferencia, en donde el 2 o la condición inicial 2 pasará a ser la 1, la condición 2 se definirá como ahora la 1 se definirá como la 0 y la 0 va a tomar el valor de la función o la función de transferencia en tiempo discreto temporal que tenemos acá. Es así como finalmente encontramos que nuestra salida al sistema se va a ver afectada por no solo la salida de nuestra función de transferencia, sino además por la perturbación. Es decir, que toda esta fila hace referencia a nuestro punto suma que encontramos en nuestro subsistema, es decir, este punto suma, que efectivamente es un más. Con respecto al código de programación, podemos ver que lo único que nos hace falta es poder generar esta realimentación. Es así como bien no la pudimos ingresar directamente dentro de nuestro subsistema, tendremos que hacerla directamente en Codesys. Es así como, una vez explicado nuestro código de programación generado por PLC Cover, junto con sus variables, el tipo de sentencia que usa y además de la explicación de cada una de ellas, podemos decir que damos por finalizada nuestra etapa número 4. Muchas gracias.